Popular sobre la reforma de las políticas activas de empleo. Por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra su portavoz. Gracias, señora presidenta. La verdad que se le fue un poquito y yo le agradezco que me dé la palabra para contestarle porque me daría mucha pena entrar en algo personal. Alguien ya tiene escrita su carrera política. Yo no voy a entrar en fin, al tema personal con alguien que, bueno, solamente le voy a decir una cosa: ni usted a mí me da conocimiento ni le da dignidad a los desempleados. Esas han sido dos matracas, especialmente esta del reparto de dignidades por parte de la consejera de Empleo, que a mí, sinceramente, me chocan cuando se lo escucho, ¿no? Que vaya repartiendo dignidades. Pero bueno, yo voy a pasar al tema que realmente me preocupa, eso sí, ya que no puedo traerle un café en este momento para que se despeje un poquito. Sí le voy a decir que en ningún momento he dicho que el señor Caldera hiciera el plan de empleo juvenil. Obviamente el señor Caldera fue invitado, vino aquí, pasó un fin de semana o un par de días en unas jornadas y se fue. Obviamente él no venía a trabajar, ya lo sabemos. Pero bueno, paso al tema que realmente nos importa, que es el de la reforma de las políticas activas de empleo, que también es tocante y probablemente tengamos que volver a hablar de lo que acabamos de hablar. En los últimos años ha habido una reforma de las políticas activas de empleo que ha partido de Europa, que no solamente ha afectado a España, aunque España obviamente también recibió esa en forma de recomendación de Europa, y ha afectado a la mayoría de las comunidades autónomas. Probablemente Andalucía no, aunque tampoco creo que ya se gasten el dinero en comprar jamones como venían haciendo hasta ahora el gobierno socialista. Textual, no es algo anecdótico. En España, siendo presidente de la nación Zapatero, pues en fin, tuvo que admitir que no se podía seguir gastando sin tino y, en fin, el gobierno socialista tuvo que reformar la Constitución y entender que no se podía gastar el dinero en todo lo que a uno se le ocurría. ¿Por qué? Pues porque Europa lo restringía, porque la lógica lo restringía y los países miembros ya no recibían el dinero como entonces. Luego ha sido, eso es cierto, el siguiente gobierno de España, el del Partido Popular presidido por Rajoy, el que ha tenido que ordenar mejor este gasto, el gasto en estas políticas, y buscar que fueran eficientes tanto en su reparto como en su ejecución, aunque claro que sí, todo ese procedimiento conlleva que el dinero se reparte no a Canarias sino a todas las comunidades autónomas en unos tiempos diferentes. Y así es como se han reorganizado las políticas activas de empleo. Se han suprimido también los planes especiales, cosa que también empezó haciendo el gobierno socialista de Zapatero, y el último en caer. Y lo digo lamentablemente porque bien está todo el dinero que venga a Canarias, claro que sí, pero la eficiencia y la lógica en el gasto hacía que el PIEC tuviera que terminar para que el dinero se gastara con otra lógica. El Partido Popular aquí en Canarias lleva pidiendo toda la legislatura que se hagan ciertas reformas de las políticas activas de empleo, aunque lamentablemente no hemos visto que así sea, y lo que hemos pedido es que el empleo sea una política transversal que afecte a la creación de empleo, que afecte a la toma de decisiones por parte de todo el gobierno de Canarias, pero eso tampoco ha podido verse. En cuanto a políticas concretas que partieran del departamento que usted dirige, pues bueno, en un primer tiempo de esta legislatura nos reunimos en unas mesas de negociación, según usted misma fructíferas, llegamos a acuerdos de los que usted misma se felicitó, pero su felicidad se vio truncada cuando el presidente Rivero decidió que no le convenía esa foto. Aún así, es cierto que algunas políticas, como las de formación con compromiso de contratación y alguna otra, bueno, pues con escaso peso en el presupuesto, pero se unió a ellas y por ello nos felicitamos, y aquí mismo nos hemos felicitado de ellas. Pero la realidad es que las políticas activas que pone en marcha el gobierno de Canarias en su peso no han cambiado, y vemos que se sigue buscando desde el gobierno de Canarias el modo de aferrarse a las viejas políticas. Eso lo vemos
Por ejemplo, en el Plan de Empleo Social, que en estos últimos años se ha convertido en la política estrella por parte de esta consejería, cuando es una política que no ha aportado nada respecto de los convenios que antes había, que no la paga el Gobierno de Canarias y que no aporta nada. Y aquí va la primera pregunta que yo le quiero hacer a la consejera, porque cuando la anunció como la gran maravilla de las políticas activas nos hablaba de que no solamente era una medida para 6 meses, sino que iba a haber una orientación, que iba a haber un seguimiento y que de todas esas personas que eran beneficiadas en esas primeras convocatorias se haría un seguimiento. A mí me gustaría que nos dijera, puesto que esta ha sido una política activa estrella, qué ha sido de todos ellos, puesto que no pueden reeditarse los mismos beneficiarios. Nos hemos encontrado también con que otras de las políticas estrella... Señora Rosario La Roca, vaya finalizando. Va terminando, vale, pues si va terminando mi tiempo, me ciño a preguntarle cuáles son esas políticas, porque lo que hemos visto es que políticas como el cheque trabajo no les ha dado un seguimiento, no ha dado una rendición de cuentas, que las políticas que ha hecho con los convenios también han sido de desplazando responsabilidades con los ayuntamientos en cuanto al compromiso de contratación posterior para después poderse evadir de su pago y, en definitiva, vemos que el Gobierno de Canarias no ha habido ningún cambio en las políticas del antes y el después de la reforma, a la que tarde o temprano se va a ver abocado, y simplemente lo que hace es retrasar, como siempre, el progreso de Canarias. Muchas gracias.